vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 145, y vamos a leer todos unidos de los versículos del 1 al 3. Salmo 145, versículos 1 al 3. Amén, hermano. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Oramos. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar una vez más en tu casa, Señor, para adorarte, para llenarnos, Señor, de tu presencia. Te ofrecemos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón este culto, Señor. Mira, Señor, nuestra intención, Señor, y no mires nuestra imperfección, Señor. Esperemos que te agrade, Señor. Gracias porque sabemos de antemano, Señor, que tú tienes preparado algo especial y de gran bendición para nuestras vidas en este día, Señor. Todo te lo ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener el momento de los saludos y bienvenidas, y vamos a entonar el himno 426, bienvenidos. Bueno, vamos a tener la oración por los hijos, así que les invito a que nos pongamos en pie y oremos por este motivo a nuestro Dios. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque nos has permitido durante esta semana estar escuchando tu palabra, estar aprendiendo acerca de las promesas y las bendiciones que tú tienes para la familia el día de hoy. Y el día de hoy, Señor, especialmente sobre el tema de los hijos. Por eso es que nos acercamos a ti en esta tarde para ponernos en tus manos, Señor. Para rogarte, Señor, que tú tengas misericordia de nuestros hijos, que tú les permitas conocerte, Señor, servirte y ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Te rogamos que como padres tú nos des sabiduría
para poder enseñar a nuestros hijos, para poder guiarlos, para poder mostrarles el camino, Señor, para acercarse a ti, para conocerte, para estrechar su relación contigo, Señor. Pon en nuestras bocas las palabras que necesitamos decir a nuestros hijos, los consejos que debemos de darles, la ayuda que necesitamos darles, Señor, para que ellos tomen sus propias decisiones y que conforme vayan creciendo, ellos vayan creciendo, Señor, no solamente físicamente, no solamente en conocimientos, en sabiduría, sino que su espíritu, Señor, se vaya fortaleciendo y vaya creciendo día con día, para que cada día estén más cerca de ti y cada día puedan ser más como tú quieres que ellos sean, Padre. Te pido, Señor, por todos los hijos de esta iglesia, tanto los más pequeñitos, desde los que acaban de nacer, incluso aquellos que están por nacer, Señor, los ponemos en tus manos, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, incluso por aquellos que ya son mayores, los ponemos en tus manos, Señor, como padres, rogándote, Señor, que siempre tengas cuidado de nuestros hijos, que siempre, Señor, los cuides, los guardes, los protejas y los ayudes a seguir estando cerca de ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a leer la lectura devocional que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 2. Todos juntos. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que me ha vuestro Dios, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Vamos a entonar el himno 534, Yo quiero ser cual mi Jesús. Si bien no me voy a
versículos del 1 al 9, y esta vez lo vamos a leer de forma alternada. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Cuando estemos listos nos ponemos de pie. De forma alternada, dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos y que te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a dar lugar a la predicación de esta tarde a cargo del anciano de iglesia, Amén. Bueno, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa y poder compartir la palabra el día de hoy. Vamos a hablar sobre, las promesas y bendiciones de Dios para la familia, el tema del que hemos venido hablando durante esta semana. Y quisiera que hiciéramos un repaso. ¿Cuántos de ustedes estuvieron presentes en algunos de los días de la semana? Yo veo varios aquí. ¿Se acuerdan qué temas fueron los que se vieron? En la dirección, en la redención. Eso fue, de hecho aquí los traigo, miren, si quieren los van leyendo conmigo. En la creación fue el primero, el que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Con el hermano Alberto Camarena. ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos como familia? Las promesas que Dios le da a la familia en la creación. Y veíamos por ahí, pues, que Dios le encomendó al hombre cuidar, sojuzgar la tierra, multiplicarse, ¿sí? En la comisión delegada, ¿de qué hablábamos en ese día? Nos compartió alguien, ¿se acuerda que nos compartió el lunes? El hermano Gregorio. Hermano Gregorio. ¿Y de qué nos habló? La responsabilidad que tenía el hombre, ¿no? El hombre o el padre de familia. Bien. Luego estuvo, ¿quién habló el día martes? Hermano Roberto. Hermano Roberto, ¿verdad? Y él nos habló acerca de qué? La unión matrimonial. Muy bien. En la dirección, ahora sí, ese fue el miércoles, ¿verdad? ¿Quién nos compartió el día miércoles? El hermano Daniel. Bien. Y luego hablamos sobre en la caída, el día jueves. ¿Ese le tocó a quién? A nuestro pastor, ¿verdad? Y en la redención, que fue el día de ayer, nos compartió Ricardo, ¿verdad? Bueno, a mí me toca el día de hoy hablar acerca de las promesas y las bendiciones de Dios en la enseñanza de los hijos. Y aquí es donde quería yo hacer el anuncio. Si usted ya no se acuerda de los temas, acuérdese que los puede volver a ver en el Facebook. Ahí están los videos que se publican, y en YouTube también. Entonces usted puede volver a buscar, métase al canal de El Divino Redentor. En Facebook es Facebook/EDR Bellavista, y ahí usted va a poder encontrar todos los videos de la semana, incluyendo el del día de hoy. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las promesas y bendiciones de Dios en la enseñanza de los hijos. Hoy es el día 7 de esta semana del hogar. El texto clave sobre el cual vamos a basarnos
el día de hoy es el que leyó Caleb, Deuteronomio 6, 1 y 2. ¿Por qué tú leíste, Ray? Lo podemos leer nuevamente, vamos a leerlo de aquí está en la pantalla. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo, para que no temas a Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 6, 1. Uy, pues está un poquito largo como para que nos lo aprendamos de memoria así tan fácilmente, habría que repetirlo muchas veces. Pero lo importante es que lo entendamos y que sepamos a qué se está refiriendo, qué es lo que nos está diciendo nuestro Dios con este pasaje. Y ahorita lo vamos a ir reflexionando. Bien, bueno, obviamente que la mayoría de los esposos, al formar una familia, desean ser padres. Y la mayoría, porque creo que ahora una tendencia, ahora con las nuevas generaciones, los millennials, como le llaman, la mayoría de ellos no tienen en sus planes o no tienen el deseo de ser padres. Pero bueno, eso ya sería tema de otro mensaje, de otra ocasión. Pero bueno, para aquellos que deseamos ser padres o formar una familia, debemos recordar que los hijos forman una parte muy importante de las familias. Dios envía hijos al matrimonio y la Biblia nos dice que son una bendición para que ellos sean estimados, para que sean amados, educados por los padres. Los esposos que han sido bendecidos por Dios, con un hijo o con hijos, adquieren con la llegada de esos hijos una gran responsabilidad. La gran responsabilidad de educarlos, de enseñarlos. Los padres redimidos, aquellos que han sido alcanzados, que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo, Cristo los ha puesto nuevamente en el camino de la obediencia y ellos instruirán a los hijos para vivir una vida bajo los principios de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la enseñanza a los hijos. Bien, así es como vamos a dividir el tema el día de hoy. Vamos a tener la introducción. En el primer punto vamos a hablar acerca de la enseñanza fundamentada en la palabra. Luego vamos a hablar de que los hijos tienen una razón de ser. Vamos a hablar acerca de las promesas, el tema que nos ocupa durante toda esta semana. Terminamos con una conclusión y al final les vamos a hacer unas preguntas de repaso. Así que pongamos atención porque a lo mejor le toca que le pregunte a usted, ¿sí? Y si no aprueban el examen, no va a haber pastel allá arriba. ¿Sí? No es examen, pero para que estemos atentos. También les voy a pedir, vamos a tener varias lecturas durante el desarrollo del tema. Son varias. Les voy a pedir que me ayuden a buscarlas. Las puse en unos papelitos. Si me permiten, voy a repartirles así al azar los papelitos. Si me ayudan. Gracias. Todos alcanzaron, pero los que no, como quieran, pueden apoyar. El punto es que todos estemos poniendo atención y estemos participando durante el desarrollo del tema del día de hoy. Muy bien, bueno, no están en orden. Al final se me revolvieron los números y ya no quedaron en orden. No va a ser así como que el 1 y el 2 van a ir salteándose. Pero bueno, aquí vamos a ir viendo cuál es el que se tiene que leer. Bien, este pasaje del que estamos hablando, que es Deuteronomio 6, 1 y 2, pues es muy importante. Algunos comentaristas han llegado a llamarlo el versículo más importante de la Biblia. Perdón, aquí me estoy confundiendo. No es este, es el que sigue más adelante. Pero bueno, este pasaje es conocido
lo que estamos leyendo, capítulo 6, versículos 1 y 2, es conocido como el Shema, que es una palabra en hebreo que significa escucha. Y es una oración muy conocida, definitivamente es conocida por todos los judíos, porque era una oración que los judíos aprendían de memoria y que la recitaban todos los días durante sus oraciones matutinas. Incluso hoy, quienes practican el judaísmo siguen repitiendo esta oración, el Shema. Encierra las verdades fundamentales de la religión de Israel. Y ahorita vamos a ver, porque empieza a decirnos qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos y lo que debemos de transmitir de generación en generación. Podría decirse que es lo que para ellos sería una confesión de fe. Nosotros tenemos una confesión de fe, la Confesión de Fe de Westminster, que es una recopilación de las principales enseñanzas, las principales doctrinas extraídas de la palabra de Dios, ordenadas de manera temática, y nos ayudan a poder comprender mejor en qué es lo que creemos, cómo es que entendemos nosotros la palabra de Dios. Bueno, para el pueblo judío, el Shema, esta oración en la que vamos a reflexionar el día de hoy, era de mucha importancia. Moisés hace saber al pueblo la importancia que tenía en enseñar a los hijos y empieza a comunicar estas palabras. Todo lo que Moisés comunicó al pueblo de Israel era lo que él había escuchado de Dios, lo que Dios le había dicho que tenía que enseñar a su pueblo. Y por eso le dice: estos son los mandamientos, los estatutos, los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Recordemos que el momento en el cual Moisés da estas palabras al pueblo de Israel es cuando ellos se encontraban en el desierto. Habían salido de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, y se dirigían hacia la tierra prometida. Una tierra que Dios les había dicho que era una tierra que fluía leche y miel, que es una forma de decir que era una tierra próspera, una tierra que traía para ellos lo que ellos necesitaban para vivir. Leche, pues probablemente porque era una tierra donde había espacio para el ganado, para las cabras, de donde podían obtener la leche. Y miel, pues seguramente también porque había abejas, había forma de obtener la miel. Entonces era una tierra rica, una tierra que prometía para ellos prosperidad y bienestar. Por eso Moisés les dice: esto es lo que tienen que enseñar a sus hijos, estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos. Dice: porque si guardas todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Había una promesa al cumplir esa instrucción, ese mandamiento de Dios. Y bueno, un comentarista, Matthew Henry, dice: los mandamientos se refieren a la ley moral, es decir, los 10 mandamientos principalmente que encontramos ahí también en el libro de Éxodo. Lo que Dios nos enseña, lo que Dios quiere en nuestra vida, cómo quiere que vivamos. Y ahorita vamos a hablar un poco más de cómo resumir los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás delante de ellos, ¿sí? No tendrás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, luego los estatutos que también menciona Moisés aquí se refiere a las leyes ceremoniales. Todo eso que encontramos en el libro de Levítico, donde se instruía al pueblo acerca de cómo tenían que hacer los sacrificios, cómo tenían que celebrar las diferentes fiestas, cómo tenían que celebrar la Pascua, la fiesta de las enramadas, etcétera, todas las diferentes fiestas que ellos tenían. Los decretos se refiere a la ley por la que decidían los jueces. También en la palabra de Dios encuentras
sobre situaciones muy específicas de la vida del pueblo y cómo tenían que ser juzgados, cómo tenían que decidirse acerca de esos asuntos. Todo lo que venía ahí. Bien, algunos puntos que llaman la atención en esto es enseñar para poner por obra, es lo que dice. Decía, para que los enseñes a tus hijos y para que los pongan por obra. Es decir, no solamente enseñar, no solamente que quede en teoría, sino que se llegue realmente a la práctica. Habla también el versículo de que para que temas a Jehová. Y aquí, en el sentido bíblico, hemos hablado de esto en diferentes ocasiones. Temor significa no tener miedo, sino tener un respeto, una reverencia hacia Dios, una cercanía hacia Él. El temor de Dios en el corazón será el principio más poderoso para la obediencia. Cuando tenemos esa relación con Dios, ese temor del cual habla la Biblia, será el principal motivo o el principal motivador en nosotros para obedecer su palabra. Luego dice también el pasaje, enseñanza de generación a generación. Ahí donde nos menciona tú, para que las conozcas tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Es altamente deseable que no solo nosotros, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan ese temor del Señor. Y luego que nos habla de esa prosperidad que promete Dios ante nuestra obediencia a sus palabras y a sus enseñanzas. Dios instruía a su pueblo para la enseñanza de los hijos, dándole los principios de una instrucción que fundamentará la vida de una nueva sociedad israelita en la tierra prometida. Se estaba apenas formando esta nación, iban a ocupar una tierra nueva, entonces Dios les estaba dando cuáles iban a ser las bases de cómo deberían de vivir, cómo deberían de regirse ya cuando estuvieran en su tierra, y bueno, desde el momento en que ya estaban en camino a la tierra prometida. Dios quería que las familias que llegaran a la tierra prometida y sus generaciones pudieran desarrollar todo un sistema de vida de acuerdo a su palabra. Los estatutos y mandamientos de Dios serían los rectores de toda enseñanza que se daría a los hijos y debería ser transmitida a las demás generaciones. Y no solamente para el pueblo de Israel en aquel tiempo, sino incluso para nosotros en nuestros días. Las enseñanzas y los mandamientos de nuestro Dios, lo que encontramos en la Biblia, eso debe ser lo que rija nuestra enseñanza hacia nuestros hijos. Y aquí vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que debía transmitirse a las siguientes generaciones? Y vamos a ir viendo el pasaje. Deuteronomio 6:4, ¿quién lo tiene? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno de los principios de la enseñanza es la fe de los padres en el único Dios. Esto debería enseñarse a los hijos, los cuales deben saber que no hay otro Dios, sino uno. El único, todopoderoso, creador, sustentador y redentor, para que desde la niñez el hombre pueda creer y poner su fe solamente en Él. Y viene a mi mente una de las preguntas del Catecismo Menor de Westminster, a ver si alguien sabe la respuesta. Es la pregunta número 5. ¿Hay más de un Dios? Por ahí alcanza a escuchar. ¿No hay sino uno solo? ¿Qué más? Un solo Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero. Muy bien. Todavía hay algunos que todavía nos acordamos de las preguntas. A lo mejor necesitamos seguirlas repasando, ¿no? Porque bueno, creo que tiene tiempo que ya no nos toca estar en una clase escuchando y aprendiendo sobre el catecismo, ¿verdad? Pero bueno, esta es una de las preguntas y es una de las formas en las cuales enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a las nuevas generaciones acerca de la palabra de Dios. Sí, incluso para los niños pues hay lo que es un catecismo infantil
que también podríamos enseñar a nuestros hijos. Complementar la enseñanza, la lectura que tenemos de la palabra de Dios con estas herramientas con las que contamos, como lo es el catecismo menor o el catecismo infantil para el caso de los niños. La verdad fundamental para la redención del mundo es que hay un solo Dios que crea y redime. De ahí la importancia y por qué este pasaje es tan importante para el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento se muestra a ese Dios único en sus tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, inciso B. ¿Qué más es lo que ya habíamos dicho en el inciso A? Lo que debemos enseñar a nuestros hijos es: hay un solo Dios. El inciso B, el amor de Dios. Deuteronomio 6:5. ¿Quién le tocó ese? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, ese amor a Dios. Este es el versículo más importante de todo el Antiguo Testamento, lo que les decía hace rato que me estaba yo confundiendo. Ahora sí, Jesús lo definió como el principal mandamiento. De este dependen, como el mismo Jesús lo dijo, toda la ley y los profetas. ¿Sí? El amor a Dios. ¿Qué dice Marcos 12:30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Exactamente, el principal mandamiento. Cuando un joven se acerca con Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice: pues ya lo sabes. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jesús recitó esa oración que ya sabían de memoria los judíos, el Shema, y se la repite al joven que le hace esta pregunta, confirmando la necesidad, o que lo más importante es el amor a Dios. Jesús no solo enseñó sobre el amor al Padre, sino que también enfatizó sobre la importancia del amor al prójimo. Un versículo más adelante, el 12:31. ¿Quién lo tiene? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió todo el Antiguo Testamento, toda la ley de Dios, en estas dos enseñanzas: el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos el prójimo? A ver, uno de los niños, ¿reconocen ustedes esta imagen que está aquí? ¿A quién se refiere? ¿No? A ver. El buen samaritano, ¿verdad? Que fue una de las enseñanzas de nuestro Señor a través de una parábola, cuando le preguntaron: ¿quién es nuestro prójimo? Y Jesús dio la parábola del buen samaritano. Cuando finalmente un samaritano, alguien que era de un pueblo enemigo para el pueblo de judío, fue el que finalmente se acercó y ayudó a la persona que estaba en desgracia, que necesitaba ayuda, diciéndonos a nosotros: debemos amar a nuestro prójimo. El amor al prójimo no era una enseñanza nueva para el pueblo de Israel. Dios lo había pedido desde Levítico. Desde la ley, Dios había pedido al pueblo que debías amar a tu prójimo. A ver qué dice Levítico 19:18. Se me hace que ese no quedó ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo entre todos. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde ahí ya estaba clara la enseñanza de Dios para el pueblo de Israel. Algunas escuelas judías enseñaban lo que para ellos implicaba esta afirmación. Ellos decían: bueno, como dice ama a tu prójimo, pues vamos a amar a los que están aquí cerquita. Pero ellos decían: eso significa que vamos a odiar a nuestros enemigos. ¿Sí? Así enseñaban ellos, así lo habían interpretado. Y Jesús tuvo que
enseñar lo que realmente había querido decir nuestro Dios. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, al igual que a nosotros mismos. Mateo 5:44, ¿quién lo tiene? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Exactamente. Y esta es una de las principales enseñanzas que venía a transformar totalmente el pensamiento de los judíos, incluso hoy día, que nos digan, ama a tus enemigos. Y pues obviamente yo voy a amar a los que están cerca de mí, los que me tratan bien, los que me desean el bien, los que nunca me hacen nada malo. Pero Dios nos está diciendo, incluso a tus enemigos también los debes amar. Y hay una campaña, alcancé a ver en un panorámico, en uno de esos puentes. Digo, pasé muy rápido por la avenida y no alcancé a ver exactamente quién la estaba difundiendo. Pero uno de estos versículos lo están poniendo en panorámicos ahora en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué mérito tiene? Dice, amar a los que te aman. Si el verdadero mérito es amar a tus enemigos, a los que no te aman. Y es algo lo que necesitamos aprender. Y solamente con el amor de Dios en nuestras vidas es que llegaremos realmente a poderlo hacer. El apóstol Pablo refuerza la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al escribir a la iglesia en Roma. Romanos 13:9, ¿qué dice el apóstol Pablo a los romanos? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo está reafirmando la enseñanza del Señor Jesucristo de que los mandamientos se resumen en esta sencilla frase: ama a tu prójimo y a ti mismo. No adulterarás, no matarás. Para poder hacer esto, necesitas amar a tu prójimo. O si amas a tu prójimo, no puedes hacer lo que dice. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. También a los Gálatas le dice el apóstol Pablo algo parecido, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en estas solas palabras se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. El amor de Dios y el amor al prójimo se fundamentan en el amor de Dios a nosotros, quien nos amó primero y nos dotó de la capacidad de amar. Es decir, nosotros no podríamos amar si Dios no nos hubiera amado primero. Amar al prójimo es parte fundamental del amor a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestros hermanos. Primera de Juan 4:19-21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que ama a Dios, ame también a su hermano. Un mandamiento muy claro y muy difícil para cada uno de nosotros. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Dice, si dices que amas a Dios pero no amas a tu prójimo, la palabra sí es bastante fuerte, dice, es mentiroso. Porque no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Amar a Dios con todo el ser, es decir, con todas nuestras ideas, con todo lo que somos, con todos nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras capacidades, nuestras conductas, todo lo que somos, es algo que se enseñará a los hijos y sucesivamente a las siguientes generaciones. El amar a Dios con todo el corazón indica un involucramiento total y un compromiso total, una entrega del 100%. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Y es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y mientras preparaba yo el tema, estudiaba, decía, bueno, y entonces realmente, ¿para quién viene dirigido el tema? Para quienes tenemos hijos en una edad donde todavía pues podemos enseñarlos, podemos guiarlos.
¿Y qué pasa para quienes tienen sus hijos pero que ya son mayores o que ya son adolescentes o ya son adultos? Pues a lo mejor ya no aplica tanto, pero podemos todavía como abuelos enseñar a nuestros hijos qué es lo que deben enseñar a sus hijos. O podemos dar algún consejo a alguna pareja, algún familiar, algún conocido acerca de la educación y de la enseñanza que hay que dar a nuestros hijos basándonos en la palabra de Dios. Entonces, también es importante que lo conozcamos aún y cuando no tengamos hijos, porque quizás los tengamos en un futuro, o si ya los tuvimos, pues para poder enseñar o aconsejar a otros. Bien, se refiere a la manera en que debemos enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios, a temerle, que es lo que decíamos, reverenciarlo, vivir en obediencia a su voluntad revelada, amarlo y servirle. Deuteronomio 4:29. ¿A quién le tocó? ¿No? Vamos a leerlo todos aquí entonces al frente. Dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Bueno, otra cosa que también debemos enseñar a nuestros hijos es a renovar nuestra alianza y compromiso a Dios, aún a pesar de nuestro pecado. Porque también sucede que a causa de nuestro pecado, el pecado nos va apartando de Dios, nos va separando de Él. Debemos enseñar a Dios, a nuestros hijos, que aún a pesar de nuestro pecado, debemos seguir acercándonos a Dios, pidiéndole perdón y volver a renovar nuestra alianza, nuestro compromiso con Él. Los padres que han sido redimidos tienen la irrenunciable, dice, responsabilidad de la enseñanza de los hijos. No se puede renunciar, es algo que tienes que hacer. Es una responsabilidad que viene implícita al recibir o al ser padre. El proverbista escribe en Proverbios 1:8. ¿Quién lo tiene? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu padre. La importancia que tiene la instrucción del padre, la dirección de la madre. Podemos comprender en este pasaje que la educación de los hijos corresponde al padre y a la madre. Cada nuevo integrante de la familia debe ser enseñado correctamente, bajo los principios de la palabra. Debe saber que el hombre, por su desobediencia, pecó delante de Dios y que solo Cristo nos reconcilia con el Creador. Bien, ya vimos qué es lo que debemos enseñar. Ahora hablemos un poco acerca de cómo debemos enseñar a nuestros hijos y qué es lo que nos dice el pasaje de Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 6 al 9. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La orden de atar la palabra, bueno, y luego más adelante dice: y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, y las atarás, en el versículo 8, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Dice que esta orden de atar la palabra en la mano y en la frente es una manera simbólica de enfatizar el continuo recuerdo de la palabra de Jehová. Sin embargo, la comunidad judía, en un periodo determinado, tomó este mandamiento del Shema y otros pasajes bíblicos, fueron escritos en pequeños rollos y colocados en cajitas memoriales y atadas en los brazos durante la hora de la oración. Y ahí vemos una fotografía actual, es un soldado judío, cómo se pone en la cajita, ahí vienen los escritos, estas palabras del Shema y de esta oración, y está atada a su cuerpo, en sus brazos, en su cabeza, porque lo tomaron de manera literal. Qué bueno que tampoco es malo, pues es una forma de recordar
Se llama estas cajitas tefilim o filacterías. Bueno, en nuestros días, ¿qué podemos hacer? Quizá no vamos a usar esto porque no somos judíos, pero sí debemos de tener muy presente la palabra de Dios en nuestras vidas. Y podemos hacer uso de ciertas herramientas y ciertas cosas que nos ayudarían a poder enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. Hay cosas que podemos hacer para que nuestros hijos tengan acceso continuo a la palabra de Dios. Y algunos ejemplos serían, por ejemplo, los artículos con textos bíblicos, como son plumas, lapiceras, mochilas, calcomanías, cuadros, tazas. Todo ello lo vemos en las cada vez más escasas librerías cristianas. Ofrecen esta gran amplia variedad de productos de esta naturaleza y podrían servirnos para poder tener, como tenemos estos textos bíblicos decorativos, pero que también tienen una enseñanza, un texto bíblico, y podemos enseñar a nuestros hijos a través de estos medios. Obviamente todo esto tiene un costo e implica la necesidad de recursos. A lo mejor si no los tenemos, como una alternativa podemos elaborar algunas manualidades con nuestros hijos y hacer nuestros propios cuadros decorativos con textos y enseñanzas bíblicas. Podemos también hoy en día recurrir a la tecnología. Hoy en día, libros para colorear, cuando los niños son pequeños todavía, con temas bíblicos. Todo esto va a ir ayudándolos a familiarizarse con las historias bíblicas, con las enseñanzas. Dibujos animados que podemos adquirir y que podemos ponerles para que vean videos. Películas bíblicas, películas con enseñanza cristiana. Ahora incluso podemos tener acceso a aplicaciones con enseñanzas bíblicas que se pueden usar en todo tipo de dispositivos como el celular, la computadora, las tablets. Y dos que conozco y que podría recomendar son, por ejemplo, la Biblia App para niños, que está hecha por el mismo grupo que hace la Biblia, una aplicación también muy famosa, muy utilizada, la Biblia. Está la Biblia App, que cuenta algunas historias. Incluso los niños pueden interactuar con los personajes bíblicos y van aprendiendo acerca de las historias. Otra es el Superlibro, que también ellos tienen material que incluso puedes ver en televisión. Hay un canal que se llama Imagen y creo que lo pasan los sábados o los domingos por la mañana, donde son unos personajes ficticios, pero ellos van viajando en el tiempo y van visitando y conociendo diferentes historias bíblicas y van extrayendo enseñanzas. Todo esto puede ayudarnos en esa enseñanza que debemos dar a nuestros hijos cuando los hijos son pequeños. En internet también podemos encontrar una gran cantidad de páginas con materiales gratuitos que podemos usar como apoyo. En YouTube, por ejemplo, también se ofrece una gran cantidad y es gratuito de contenido que puede sernos útil para transmitir una enseñanza a nuestros hijos. Obviamente habrá que revisar primero el material, habrá que ver quién lo está editando, ya cuando hayamos visto 2 o 3 videos y ver que están bien hechos, o sea, que sí se apegan a la palabra de Dios, pues podemos decir, vamos, que lo vean los niños para que aprendan. Obviamente todo esto que les digo, todo esto que menciono debe ser solo como un refuerzo a la enseñanza que debemos dar a nuestros hijos continuamente. La enseñanza que debemos dar de manera tradicional, a través de hablar con ellos, a través de leer la palabra, de celebrar devocionales con ellos, orar con ellos al levantarse, al tomar los alimentos, antes de dormir. Todo esto debe formar parte de esa enseñanza que debemos dar a nuestros hijos. Debemos de leer la Biblia con ellos, pero sobre todo debemos de ser ejemplo. Debemos de vivir la Biblia y no solamente enseñarla, sino vivirla. Los hijos deben estar seguros de que Dios los envía a las familias. Bueno, aquí estamos en el punto número 2. Los hijos tienen una razón de ser.
Todos los hijos algo que debemos enseñarles es que tienen un propósito. Se escucha en algunas ocasiones que algunos hijos expresan el no saber cuál es la razón de su existencia. Estos hijos no tienen un motivo en la vida, no tienen ocupaciones productivas, tampoco estudian o trabajan y se pasan el tiempo sin emprender o desarrollar algún oficio o vocación. Pareciera que la vida les fuera como sus vacaciones permanentes. Y bueno, hemos escuchado mucho acerca de este problema de los ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, por eso se les llama ninis. En el 2017 el INEGI publicó una estadística donde se contabilizó a 7 millones de jóvenes en esta situación. De ahí la importancia de enseñar a nuestros hijos acerca de nuestro propósito en la vida. Y parte de lo que aprendíamos en el tema que nos compartió el hermano Alberto el domingo pasado, la responsabilidad que Dios puso al hombre de administrar la tierra. Por eso es nuestro trabajo y por eso es la razón de que debemos de trabajar. Los hijos deben ser instruidos bíblicamente sobre la razón por la cual fueron creados. Dios entregó en manos del hombre su mundo para que lo administre. Esta enseñanza de la palabra debe llegar a los hijos. Ellos aprenderán que honran a Dios y a sus padres cuando son obedientes a la palabra, teniendo vidas productivas. La estancia del hombre es para desarrollarse y perfeccionarse para toda buena obra en el reino de Dios. Para ello debe vivir conforme a la palabra en todos los aspectos y áreas de la vida. El fundamento de la instrucción de los hijos para toda buena obra siempre serán las Escrituras. Y lo encontramos ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La base para la enseñanza a nuestros hijos es la palabra de Dios. En ella es que encontraremos todas las enseñanzas que debemos transmitirles. No hay una obra de creación que haya sido traída a la existencia por Dios sin propósito. Nuestros hijos nacieron y están ahí por un propósito y es lo que debemos enseñar. Los hijos son importantes para Dios y para su reino. Vámonos al número 3, las promesas. Vamos a ver cuáles son las promesas que Dios tiene para la familia. Moisés, en este pasaje que estamos leyendo, instruye al pueblo diciéndole que si estas cosas ponen en su corazón y las transmiten a las siguientes generaciones, se van a cumplir las promesas de bendición que Dios tiene para ellos, que Dios tiene para nosotros. Deuteronomio 6:2. Es que es la segunda parte, el 6.2b, ¿no? Deuteronomio 6.2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. Y bueno, al referirse acerca de tus días sean prolongados, se refiere tanto de manera individual como de manera colectiva. Dios estaba prometiendo a su pueblo el tener una vida más larga, más años de vida sobre la tierra, y también al pueblo en general, al pueblo de manera unida, un pueblo que iba a durar por más tiempo. Sus días iban a ser prolongados. ¿Qué dice Deuteronomio 6.3? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Nuevamente, la promesa de Dios para que te vaya bien en la tierra, para que tengas prosperidad, para que tengas lo que necesitas para poder vivir, para que te vaya bien en la tierra. Es la promesa de Dios cuando cumplimos
su enseñanza, su instrucción de enseñar a nuestros hijos. Dios hace estas maravillosas promesas a las familias, prolongación de días y gozar de bendiciones de Dios. En la enseñanza sustentada en los principios bíblicos está la promesa. Vamos a ver Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir al niño en su camino. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la promesa? Dice que no se apartará de él. Cuando bautizamos a nuestros hijos, estamos haciendo un pacto con Dios y tenemos esa confianza de que ellos van a ser herederos de la promesa, de que así como Dios nos ha alcanzado y nos ha dado el regalo de la fe, también lo dará a nuestros hijos. Pero también nos comprometemos delante de Dios para enseñarlos, para instruirlos, para acercarles a Dios. Entonces, la promesa de Dios es, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los padres deben instruir a los hijos conforme a los principios de las Escrituras. La educación que se les proporcione es para que glorifiquen y honren a Dios. La promesa es que cuando sean mayores no se apartarán del camino que se les enseñó en su niñez. Bien, y concluimos con lo siguiente. Dios permitió que los hijos sean parte de la familia, son una bendición, para cumplir sus propósitos divinos. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos que son importantes, que deben servir en el reino de Dios como buenos colaboradores y que tienen un propósito por el cual fueron creados. La enseñanza basada en los principios de las Sagradas Escrituras tienen promesa. No hay que desmayar, aun cuando en ocasiones los hijos parecen alejarse o rehuyen a la enseñanza bíblica. Hay promesa en la palabra, que cuando sean grandes, no se olvidarán y no se apartarán del camino. Y bueno, vamos a ver estas 3 preguntas de repaso. A ver quién quiere comer pastel. ¿Cómo transmitimos a las siguientes generaciones el amar a Dios en el servicio de su reino? Hablando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Repitiéndoles la palabra de Dios. Y decía, que la tengan presente, siempre, ¿verdad? Que la tengan presente en sus mentes, en sus corazones. Número 2, ¿cuál es la enseñanza que reciben los hijos sobre su propósito en el reino de Dios? Amar a Dios y amar a su prójimo, que tienen un propósito, ¿verdad? Que existen para cumplir el propósito de Dios. Y la 3, ¿cuál es la promesa que Dios hace a su pueblo en la instrucción de los hijos? ¿Perdón? Los días serán prolongados. Ajá. Y que les va bendición y prolongación de días, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias, hermanos, en esta tarde por su atención. Vamos a orar para pedirle a Dios que Él confirme su palabra en nuestros corazones. Señor Todopoderoso, gracias te damos porque nos permitiste escuchar tu palabra el día de hoy. Te rogamos, Señor, que tú confirmes tu palabra en nuestros corazones, nos ayudes a ponerla en práctica, que nos ayudes como padres a poder enseñar a nuestros hijos, guiarlos en tu palabra, enseñarles, Señor, tus mandamientos, tus preceptos, tu palabra, Señor. Para poder ser de bendición a otras personas también, al compartirles estas enseñanzas. Y que tú lo confirmes, Señor, en nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de levantar las ofrendas con el canto. Dale tu ofrenda al Señor. Perdón, hermanos, primero va el himno
posteriormente dar el profeta al Señor. Gracias te damos porque nos permite estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Te pedimos que bendigas estas ofrendas que se han levantado, bendice el dador alegre y utilízalas para tu obra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a entonar juntos el himno 557, que es el que hemos estado repasando toda la semana.
danos un bello hogar. Versículo 17. La palabra de Dios dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Vamos a tener a continuación la bendición pastoral y la oración final. Oramos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, por la oportunidad de vida que nos regalas, Señor, y por el privilegio que nos da el estar aquí reunidos, Señor. Es un propósito por el cual nos llamas, Señor, y nos instruyes a través de tu palabra. Y cada día, Señor, seguiremos aprendiendo, Señor, porque tu palabra es algo que en el corazón debe de estar. Y una de las maneras, Señor, para que esté ahí siempre es recordarlo día tras día, Señor. Por eso, gracias por la oportunidad, Señor, que nos has dado para glorificar, honrar y alabar tu nombre y escuchar de tu palabra, Señor. Y ayúdanos cada día, Señor, para hacer lo que hemos escuchado hoy, Señor, que lo recordemos siempre, Señor, en todo momento, estemos en donde estemos, Señor, podamos recordar en nuestros corazones, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes, glorifícate en sus vidas, en sus corazones. Obra, Señor, en cada uno de ellos, Padre, en su hogar, en su familia, sobre todo en los hijos. Gracias te damos, Padre. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el gran amor de Dios Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con sus familias, ahora y siempre. Amén. Amados hermanos, antes de dejar el tiempo para algún aviso, tenemos una visita a nuestro hermano Rodolfo de Andrade. Damos gracias a Dios por él y pues creo que pues él quiere dar gracias a Dios porque todo salió bien en la operación. No sé si quiera tenga algunas palabras para los hermanos, para la iglesia. Pero nada más, yo soy muy disfrutado para eso, pero desde hace realmente yo todos los niños cuando traen la bendición de Dios de parte de toda la gente que me apoyó, mis hermanos, mi familia,
gustaría aprovechar este momento, hermano, no sé si puedan venir para acá para agradecer a Dios por sus vidas. Estar aquí al frente para orar, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos y pues Dios en su plan todo lo tiene, ¿verdad? Lo que nos pasa y su tiempo son perfectos, hermanos. Así que sigamos orando por nuestro hermano. No sabemos cuál es la condición de su vida realmente, ¿verdad? Después de la operación, pero creemos que Dios ha obrado de gran manera en sus vidas. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Padre. Agradecemos, Señor, en esta hermosa tarde por la vida de nuestro hermano Rodolfo, Señor Andrade. Gracias, Señor, por permitirme darle la oportunidad, Señor, de conocerlo. En semanas pasadas, Señor, hemos estado orando por él y pues no lo había conocido, Señor, y gracias porque hoy en este día permites conocerlo, Señor, y es una gran bendición ello, Padre. Y glorifícate, Señor, en su vida, en la vida de su esposa, Señor, y de toda su familia, Padre. Muchas gracias, Señor, por que has bendecido su vida y ha salido bien en esta operación, Señor, que ha sido complicada. Y gracias, Padre, porque te has movido, Señor, y has usado a los médicos. Y agradecemos infinitamente, Señor, por la vida que le das, porque hoy lo vemos aquí, Señor, caminando, moviéndose, Señor. Es una gran bendición de Dios, Padre. Fortalezca siempre su corazón y sobre todo, fortalezca siempre su fe en ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Un aviso. No es toda la semana para que no se vayan a asustar la semana que entra. Como comisión, como Ministerio de Educación, pues escogimos 2 fechas del año para conocer de la palabra de Dios. La misma palabra dice que su pueblo, de alguna de las maneras en que se perdió, es por la falta de conocimiento. Y a veces uno de los temas es la profecía, que se encuentra en la palabra de Dios y que a veces no la estudiamos, o a veces no sabemos cuáles son las consecuencias, o no sabemos cuáles son los avisos de estas profecías, unas ya cumplidas, que vienen en la palabra de Dios, otras que se están cumpliendo actualmente y otras que están por cumplirse. Y una de las profecías de los tiempos es el milenio. Y como iglesia presbiteriana a veces nos podrán preguntar y no sabemos qué van a contestar, o no sabemos qué les vamos a decir, no les vamos a poder decir las advertencias o las bendiciones que vienen en este milenio para el pueblo de Dios. Entonces este sábado que viene a las 3 de la tarde viene a compartir con nosotros el pastor Efraín Ríos sobre el tema del milenio, si creemos o no en él, cuál es nuestra postura ante el milenio y para qué es. Entonces les invitamos a que vengan el próximo sábado a este tema, una introducción a la profecía, y allá por septiembre, octubre, lo que sucede después de que morimos. A veces tenemos duda, como a veces nos hemos encontrado en la escuela dominical, nos morimos y ya no vamos al cielo. La Biblia dice que no vamos al cielo, o la Biblia dice que vamos al seno de Abraham, o la Biblia dice de hoy te digo que estarás conmigo. Entonces, ¿cuál es la postura? ¿O qué es lo que pasa que nos confundimos? Entonces son 2 temas muy importantes para compartir con el pueblo de Dios y nosotros para con el prójimo. Los invitamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. A las 3 tenemos una plática, luego un break, unos 30 minutos, y luego continúa la plática. Y por ahí el pastor me decía, si alguien trae una pregunta, si trae alguna duda, específicamente del milenio, pero si hay algo un poquito ahí, pues habrá un momento de preguntas y que pueda el hermano compartirnos, o en la siguiente terminar de compartirnos las respuestas a sus preguntas. Que Dios los bendiga. El domingo les recordaremos otra vez.
No eres de él, no se batalla. Siempre como que me conecto, pero ya. O sea, lo que sé es, tiene que estar bien el proyecto. Luego abro ese y si abro este y si y aquí no lo deben encontrar. A veces se conecta solo y a veces como está bien. Y me aparece como una conexión inconsciente. Siempre se me ha hecho muy complicado.